El sol de la mañana se colaba entre las persianas de la modesta casa de 2 plantas en Virginia Beach, dibujando franjas doradas sobre el suelo de madera. Bradley Cortez estaba en la cocina, espátula en mano, dando la vuelta a las tortitas mientras 3 voces competían por su atención. Su hija Rose, de 9 años, con los mismos ojos oscuros de su madre. Le explicaba con todo detalle su proyecto de la Feria de Ciencias. Marcus, de 6 años, estaba sentado a la mesa construyendo una torre con los cereales, y Emma, de 4 años, se aferraba a la pierna de Bradley, sus deditos apretando sus vaqueros mientras tarareaba una canción que había aprendido en preescolar. «Papá, no me estás escuchando», se quejó Rose con las manos en la cintura, en un gesto que a Bradley le recordó dolorosamente a Della. «Si te escucho, cariño. ¿Estás probando qué tipo de tierra hace crecer más rápido los tomates?» Bradley dejó una pila de tortitas en la mesa y se agachó a la altura de Emma. «Y tú, bichito, tienes que soltar a papá o nos moriremos todos de hambre». Emma soltó una risita y lo dejó libre. Subiéndose a su asiento elevador, Bradley se vio reflejado en la ventana de la cocina. 38 años, las primeras canas asomando en las sienes. 18 años en el Silteam Six habían dejado marcas visibles e invisibles. Sus manos, llenas de cicatrices de un centenar de operaciones en 3 continentes, eran suaves al cortar las tortitas de Emma en trocitos pequeños. La puerta principal se abrió y Della entró, con el uniforme de enfermera arrugado tras un turno de 12 horas en el Hospital General de Virginia Beach. Parecía agotada, pero sonrió al ver la escena, su marido haciendo de padre de casa mientras sus hijos devoraban el desayuno. «Eres un santo», dijo besándole la mejilla. «Voy a ducharme y a dormir durante aproximadamente 100 años». «Tienes 4 horas antes de recoger a Emma del preescolar», le recordó Bradley. 4 horas. Eso es como unas vacaciones. Della alborotó el pelo de Marcus y desapareció escaleras arriba. Bradley se había retirado del servicio activo hacía 6 meses, pasando a un puesto civil entrenando a nuevos reclutas en la cercana base de guerra naval especial. La decisión no había sido fácil. El Silteam Six había sido su vida desde los 20 años. La hermandad, las misiones, el propósito. Pero ver la última obra escolar de Rose a través de una videollamada desde un lugar clasificado al otro lado del mundo había cristalizado algo dentro de él. Sus hijos estaban creciendo y él se lo estaba perdiendo. «Papá, ¿vas a venir a mi presentación?», preguntó Rose con sirope en la barbilla. «No me la perdería por nada, Rosie». La verdad era que Bradley ya se había perdido demasiado. Los primeros pasos de Marcus, las primeras palabras de Emma, incontables noches y cumpleaños, se hizo una promesa a sí mismo y a Della. Los niños eran lo primero ahora. Siempre. Miró la foto en la nevera, su antiguo equipo, 8 hombres que habían pasado por el infierno. Juntos, algunos no habían vuelto a casa, otros arrastraban heridas que nunca sanarían del todo. Bradley había sido uno de los afortunados, físicamente entero, mentalmente lúcido, y ahora tenía la oportunidad de estar presente para su familia de una forma que su propio padre nunca había estado. Después del desayuno, cargó a los niños en su Ford Full Run. Rose hablaba sin parar de su próxima excursión. Marcus cantaba con la radio, desafinado pero entusiasta. Emma balbuceaba desde su sillita, su vocabulario creciendo cada día de esa forma explosiva típica de los 4 años. El aparcamiento del colegio era el caos habitual de todoterrenos y monovolúmenes. Bradley acompañó a Rose hasta su clase, de la mano. Estaba llegando a esa edad en la que no siempre quería ir de la mano en público, pero esa mañana apretó fuerte. «Te quiero. Papá, yo también te quiero». Rosie, deja los muertos en esa presentación. Dejó a Marcus en su clase de infantil y luego llevó a Emma al preescolar. Cuando volvió a casa, Della ya dormía, el móvil en la mesilla, el timbre alto por si llamaban del hospital. Bradley se movió por la casa en silencio, recogiendo juguetes, poniendo el lavavajillas, viviendo una vida doméstica que 6 meses antes no habría imaginado. Su teléfono vibró con un mensaje de su antiguo comandante, Cliff Mora, ahora en seguridad privada en Washington. «Este fin de semana tengo una oportunidad de trabajo si te interesa». Bradley respondió quizá, bastante asentado en la vida civil. «Hablamos luego». La verdad era que no echaba de menos el trabajo tanto como había temido. Echaba de menos a los hombres, la camaradería, la confianza absoluta, pero no las misiones de madrugada, los meses lejos de casa, el filo constante de la hipervigilancia. Estaba aprendiendo a relajarse, a existir en un mundo donde no todo el mundo era una amenaza potencial. Aquella tarde recogió a Emma del preescolar. Ella corrió hacia él por el patio,
con las coletas rebotando y la cara manchada de pintura. Del tiempo de arte, la levantó en brazos y ella le rodeó el cuello. «Papá, te hice un dibujo». Era una familia de palitos cogidos de la mano bajo un sol amarillo. Él era el alto de la izquierda, Della a la derecha, y tres figuras pequeñas entre ellos. «Es precioso, bichito, lo pondremos en la nevera». La sentó en su sillita y fue a recoger a Marcus. El niño salió con su mejor amigo hablando sin parar de cartas de Pokémon. Bradley esperó paciente mientras comparaban colecciones y luego rescató a su hijo prometiendo que su amigo podría venir a jugar pronto. Rose fue la última. Subió al coche con una sonrisa triunfal. «La señora Patterson dijo que mi proyecto fue el mejor de la clase. Esa es mi chica». Pararon a por helado de camino a casa, una tradición de los miércoles que Bradley había iniciado. 3 niños, 3 sabores distintos. Un padre orgulloso observando su felicidad sencilla. Esos eran los momentos por los que había luchado en el extranjero, la razón por la que hombres como él hacían lo que hacían, proteger esto, preservar esta vida ordinaria y extraordinaria. Della estaba despierta cuando llegaron, de pie en la cocina con mallas de yoga y una vieja camiseta de la marina de Bradley, el pelo oscuro aún húmedo de la ducha. Arqueó una ceja al ver el helado en la cara de Emma. «Papá te malcría demasiado», dijo, pero sonriendo. «Es miércoles», anunció Emma con solemnidad, como si eso lo explicara todo. Esa noche cenaron juntos en la mesa, pasta con salsa marinara, la favorita de Rose. La conversación fluyó con naturalidad, cotilleos del cole, dibujos animados, la insistencia de Marcus en que había visto un tiburón en la bañera. Bradley y Della intercambiaron miradas divertidas, esa comunicación silenciosa de los matrimonios largos. Después de cenar, Bradley supervisó los deberes mientras Della bañaba a Emma. Rose resolvió matemáticas con pocas quejas y Marcus practicó sus palabras. A las 8, los tres estaban en la cama y Bradley y Della se dejaron caer en el sofá. «Se te da bien esto», dijo Della apoyando la cabeza en su hombro. «¿El qué? ¿Estar en casa? Me preocupaba que te subieras por las paredes». Bradley lo pensó. «No te voy a mentir, es un ajuste. Pero miro a esos 3 de arriba y sé que tomé la decisión correcta. Salí antes de perderme todo lo que importa». Della lo besó. «Me alegro de que estés aquí». Vieron un episodio de una serie de crímenes, elección de Della. Aunque Bradley no pudo evitar criticar los errores tácticos de los policías de la tele, viejas costumbres. Sobre las 10 subieron a revisar a cada niño dormido, Rose despatarrada con un libro en el pecho, Marcus enredado en las mantas, Emma abrazando su conejo de peluche, y fueron a su habitación. Mientras Bradley yacía en la oscuridad, con la respiración de Della calmándose a su lado, sintió algo que no había sentido en años. Satisfacción, paz. El peso de 18 años de guerra levantándose de sus hombros había cumplido su parte. Ahora tocaba ser padre, marido, un hombre viviendo en el mundo que había ayudado a proteger. No tenía forma de saber que en menos de 24 horas ese mundo se haría añicos. El jueves empezó como el miércoles. Como todos los días de aquella bendita semana de abril, Bradley hizo el desayuno. Della se despidió con un beso antes de su turno y la rutina escolar transcurrió sin incidentes. Rose le recordó las reuniones de padres de la semana siguiente. Marcus anunció que quería ser astronauta. Emma cantó sus canciones en el asiento trasero. Bradley pasó la mañana en la base dirigiendo un ejercicio de entrenamiento con una nueva promoción de candidato SEAL, combate en espacios cerrados, observando quién tenía potencial y quién fingía confianza. Algunos reconocieron su nombre, Bradley Cortez, el del asalto a Bin Laden, el que había sacado extracciones que otros decían imposibles. Ya no hablaba mucho de esos días. Su teléfono sonó a las 11:47 de la mañana, el nombre de Della en la pantalla. «¿Ya estás despierta?», preguntó, pero su voz llegó rota, apenas coherente. «Bradley, tienes que venir al hospital ahora». Todo su cuerpo se heló, el instinto de combate activándose, el que detecta peligro en un latido. «¿Qué ha pasado?». «¿Estás herida?». «Son los niños». «Bradley, hubo un accidente. Tienes que venir ya». Un sollozo crudo atravesó sus palabras. «Animal». Ya estaba corriendo hacia su coche. «Voy de camino». «¿Qué hospital?». «Hospital General de Virginia Beach». «Bradley, date prisa. Por favor, date prisa». La llamada se cortó. Bradley cruzó semáforos en rojo, las manos firmes en el volante mientras su mente recorría posibilidades terribles. ¿Un accidente? Los 3 estaban en el colegio. ¿Qué tipo de accidente? ¿Un incendio? ¿Un tirador? Su entrenamiento tomó el control. Compartimentando el miedo para poder funcionar, llegó al hospital en 12 minutos. Dejó el coche en urgencias y corrió dentro. Un guardia intentó detenerlo.
pero la expresión de Bradley hizo que se apartara y señalara el ala de emergencias. Della estaba en una sala de espera, y Bradley lo supo antes de llegar, por su aspecto, por la presencia de una policía y un capellán, por el olor antiséptico de la muerte en el aire. Pero saberlo no lo preparó para las palabras. «Se han ido», susurró Della. «Los tres se han ido». El mundo se inclinó. Bradley se agarró al respaldo de una silla. «¿Qué pasó?» La policía, una mujer joven con los ojos enrojecidos, dio un paso al frente. «Señor Cortez, soy la agente Lie Barber. Sus hijos iban con su vecina, Susan Farmer, rumbo a una excursión a un museo. En la intersección de Shore Drive con First Colonial, un vehículo se saltó un semáforo en rojo a unos 60 kilómetros por hora. Impactó contra el lado del copiloto de la furgoneta de la señora Farmer. Hizo una pausa. Luchando visiblemente, el impacto mató a sus 3 hijos en el acto. La señora Farmer está en cirugía, pero se espera que sobreviva». El cerebro de Bradley intentó procesarlo. Susan Farmer, su barrio, se había ofrecido porque Della trabajaba y él tenía entrenamiento. Rose en el asiento delantero, señalando cosas, Marcus y Emma atrás, quizá cogidos de la mano. ¿Quién conducía? Su voz no sonó como la suya. La agente Barber miró a su compañero. «El conductor está detenido. Estaba intoxicado. Nivel de alcohol en sangre 3 veces el límite legal. Huyó a pie. Pero fue detenido a 2 manzanas». «¿Quién?», repitió Bradley. «Stuart Arden, 23 años. El nombre no significó nada. Otro borracho al volante, otro despojo humano que creyó que su comodidad valía más que las vidas ajenas. Excepto que no solo las había puesto en riesgo, las había terminado». Las piernas de Bradley cedieron y cayó en una silla de plástico. 18 años de combate, de ver a amigos destrozados por explosivos, de cargar hermanos heridos bajo fuego enemigo, y nada lo había preparado para esto. Sus 3 bebés, su Rose, su Marcus, su Emma, muertos en un instante porque un borracho no llamó a un Uber. Della se desplomó junto a él y se abrazaron mientras se rompían. Las horas siguientes pasaron en una niebla de pesadilla. Papeleo, identificación, la morgue. Bradley vio a sus hijos por última vez, sus cuerpos pequeños demasiado quietos, demasiado rotos, las manos de Rose aún con restos de pegamento del proyecto, Marcus con la camiseta de Spider-Man que había exigido. Esa mañana, Emma abrazando su conejo, colocado allí por algún sanitario que entendió que una niña de 4 años no debía estar sola. Bradley memorizó sus caras, cada peca, cada pestaña, guardándolo junto a detalles de misiones y evaluaciones tácticas, otra información que llevaría para siempre. Al anochecer la noticia se había extendido, el teléfono no paraba. Compañeros, vecinos, colegas de Della. Sus padres llegaron desde Carolina del Norte, la hermana de Della voló desde Ohio. La casa se llenó de gente bien intencionada cuya presencia resultaba asfixiante. Bradley estaba en el porche trasero mirando el columpio que había instalado el verano pasado, el proyecto de ciencias de Rose sobre la mesa, las pinturas de Emma aún en la nevera, los camiones de Marcus en el suelo, pruebas de vidas que existían esa mañana, vidas que debían durar décadas. Todo borrado porque Stuart Arden decidió conducir borracho a las 11 de la mañana. Cliff Mora llegó pasada la medianoche, se sentó a su lado. «Hermano», dijo en voz baja. Bradley no respondió. No pudo. «Lo siento tanto». Se sentaron en silencio. Cliff había sido su compañero en el infierno. En la redada de Bin Laden había recibido 2 disparos y siguió luchando. Habían pasado por todo, pero esto era distinto. «¿Peor? ¿Qué necesitas?», preguntó Cliff. «Necesito a mis hijos de vuelta». «Lo sé. Pero como eso es imposible. Necesito saber que el pedazo de mierda que los mató va a pagar, de verdad». Cliff asintió. «Lo hará. El sistema se encargará». Bradley lo miró y algo en sus ojos hizo que Cliff se tensara. «Sí, el sistema». El funeral fue un martes, 6 días después del accidente, 3 ataúdes pequeños, 3 servicios comprimidos en una mañana insoportable, la iglesia llena, vecinos, maestros, antiguos compañeros, familias del colegio, toda la clase de Rose, los profesores de Emma, el instructor de karate de Marcus. Bradley dio el elogio porque Della no pudo hablar. Habló de la mente curiosa de Rose, la risa contagiosa de Marcus, la energía imparable de Emma. Contó historias que arrancaron sonrisas entre lágrimas. Su voz no tembló. «Porte militar», pensó Della. Compartimentaba el dolor para funcionar, pero ella vio sus manos temblar al sentarse, el músculo saltando en su mandíbula. Sus ojos planos y fríos. En el cementerio, bajo el sol de abril, los ataúdes descendieron, alguien cantaba, alguien lloraba. Bradley no sentía nada.
Estaba en otro lugar, oscuro y concentrado. La fiscal, Margaret Hoffman, los había visitado 2 días antes. Explicó el caso. Stuart Arden acusado de 3 homicidios imprudentes, conducir ebrio y huir, penas de 15 a 20 años, quizá más. Bradley pensó que no era suficiente, pero era algo. Hasta que ella dudó, hay factores complicantes. Su padre es el juez Glenn Arden. Tribunal de distrito. Han contratado al mejor abogado. Van a pelear duro, ahora, junto a la tumba. Bradley archivó eso en la parte fría de su mente. Tras el funeral, en casa, Cliff le dijo que buscaban un acuerdo, reducir cargos, dinero y contactos. Entonces hacemos que grite, pensó Bradley. Esa noche, solo, investigó. Stuart Arden, 23 años, expulsado de universidades, arrestos borrados, licencia suspendida, un patrón protegido por su padre. El juez Glenn Arden, 12 años en el cargo, fama de duro pero protector de ricos. Bradley vio un vídeo. Stuart borracho, riendo, casi atropellando a alguien. No pasa nada, mi viejo lo arregla. Bradley lo vio 3 veces, abrió una carpeta y la llamó Justicia. Empezó a construir un archivo. Su entrenamiento le había enseñado paciencia, planificación, precisión, y que cuando las reglas no protegían a los inocentes, a veces había que escribir reglas nuevas. La lectura de cargos llegó. Bradley y Della de la mano, viendo a Stuart Arden con traje caro y arrepentimiento ensayado. El juez Arden estaba sentado detrás de su hijo, irradiando autoridad y confianza. Stuart se declaró no culpable. Su abogado, un tipo de palabra fácil llamado Orlando Salazar, alegó que Stuart había sufrido una emergencia médica, una reacción adversa a un medicamento con receta mezclado con una sola copa. Lo pintó como una víctima de las circunstancias. Un joven que había cometido un error de juicio, pero que no merecía que le destrozaran la vida. La fiscalía respondió con la evidencia del alcohol en sangre, las declaraciones de testigos, el hecho de que Stuart huyó del lugar, pero el juez Thompson, que presidía la lectura de cargos, fijó una fianza de apenas $50,000. Stuart salió del juzgado 2 horas después de haber entrado. Bradley lo vio marcharse, lo vio abrazar a su padre, los vio salir por la puerta trasera para evitar las cámaras. Memorizó cada detalle, cómo caminaba Stuart, la inclinación arrogante de la cabeza, la ausencia total de un arrepentimiento real. Fuera del juzgado los periodistas los rodearon. Bradley hizo una breve declaración, con la voz firme. 3 niños han muerto, Rose, Marcus y Emma Cortez. Tenían toda la vida por delante. Confiamos en que el sistema de justicia haga rendir cuentas a su asesino. Pero mientras él y Della volvían a casa en silencio, Bradley supo que esa confianza estaba mal puesta. El juicio se programó para 3 meses después, en julio, y durante esos meses Bradley vio cómo el sistema legal se doblaba y retorcía. Bajo el peso de la influencia de la familia Arden, testigos se retractaron tras visitas de los investigadores de Arden. El informe toxicológico que mostraba el nivel de alcohol en sangre fue cuestionado por un perito de la defensa que afirmó que las muestras estaban contaminadas. Las grabaciones de seguridad de comercios cercanos, donde se veía el coche de Stuart saltándose el semáforo, empezaron a mostrar misteriosos cortes y fallos. Margaret Hoffman peleó con uñas y dientes. Bradley lo veía. Pero era una fiscal con un presupuesto normal contra un equipo legal capaz de facturar $1 millón sin pestañear. Bradley pasó esos meses en un limbo extraño. Hacía lo mínimo para vivir, comía, dormía, entrenaba reclutas, pero no sentía nada. La casa resonaba con la ausencia. Della hacía horas extra en el hospital, incapaz de estar en casa, donde cada rincón era un recuerdo. Apenas se hablaban, el dolor era demasiado crudo y demasiado separado. Por las noches Bradley se sentaba en el despacho a recopilar información. Cliff le consiguió un dossier sobre el juez Arden que revelaba a un hombre experto en esconder su corrupción. Arden tenía inversiones en empresas pantalla vinculadas a contratistas de defensa. Había fallado a favor en casos donde tenía intereses financieros no declarados. Había hecho desaparecer DUI y cargos por agresión de los hijos de donantes ricos, y Stuart no era su primer salvado. Hubo una chica, 7 años atrás, que acusó a Stuart de agresión en una fiesta universitaria. El caso se evaporó de la noche a la mañana. Ella se cambió de centro y nunca volvió a hablar de ello. Bradley encontró su nombre, su historia, y lo añadió al expediente. El juicio empezó un lunes sofocante de julio. La sala estaba llena de prensa, defensores de víctimas y curiosos. Bradley y Della se sentaron en primera fila. La mano de Della apretando la suya con tanta fuerza que dolía. Stuart Arden estaba en la mesa de la defensa. Serio, bien peinado,
la imagen perfecta. Del joven prometedor cuya vida había sido desviada por una tragedia, el juez Arden se sentó justo detrás, un pilar silencioso de apoyo y amenaza implícita. Durante 5 días la fiscalía presentó su caso: el alcohol en sangre, el análisis del impacto, las llamadas al 911, los testigos. Susan Farmer, aún recuperándose, testificó que vio el coche saltarse el semáforo, el sonido terrible del golpe, como intentó desesperadamente llegar a los niños del asiento trasero antes de perder el conocimiento. Bradley escuchó cada palabra, el rostro impasible aunque los detalles lo atravesaban. Rose había muerto al instante, decían, una pequeña misericordia. Marcus había vivido 7 minutos, llamando a su papá. Emma estaba inconsciente pero viva cuando llegaron los paramédicos. Murió de camino al hospital. Bradley archivó esos hechos junto a los demás. Inventario del horror. Conforme avanzaron los días, la estrategia de la defensa se volvió clara: minimizar, desviar, humanizar a Stuart mientras deshumanizaban a sus víctimas. Orlando Salazar no negó el accidente, lo reformuló: una tragedia terrible, sí, pero no un delito digno de destruir el futuro de un joven. Stuart tenía potencial, argumentó. Stuart había sido aceptado en un posgrado. Stuart hacía voluntariado con jóvenes. Bradley verificó esas afirmaciones. El posgrado era de un programa dirigido por un amigo de su padre. El voluntariado eran 3 horas repartidas en 2 años, documentadas por requisitos de servicio comunitario, pero Salazar construyó un relato que conectaba con cierto tipo de gente: un buen chico que cometió un error frente a la dura venganza de unos padres que querían culpar a alguien por un accidente que podría haberle pasado a cualquiera. Todos cometemos errores, dijo Salazar al jurado en los alegatos finales. Todos tenemos momentos de mal juicio, pero ¿debe un instante de imperfección destruir una vida entera? ¿Debemos tirar a la basura el futuro de un joven por una tragedia real que lamenta profundamente? El cierre de Margaret Hoffman fue apasionado y furioso. 3 niños han muerto: Rose, de 9 años, que quería ser científica; Marcus, de 6 años, que aprendía karate; Emma, de 4 años, que amaba cantar. Se han ido para siempre porque Stuart Arden eligió conducir borracho a media mañana. No fue un accidente, fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias. El jurado deliberó 11 horas. Bradley y Della esperaron en el pasillo rodeados de gente mientras su mundo quedaba colgando de un hilo. Cuando el jurado regresó, 4 mujeres leyeron el veredicto: culpable de 3 cargos de homicidio imprudente con vehículo, culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, no culpable de huir del lugar. La defensa logró sostener que Stuart estaba en shock y no sabía lo que hacía. Fue una victoria a medias. Bradley no sintió nada. La audiencia de sentencia se fijó para 2 semanas después. Entretanto, Bradley y Della intentaron volver a algo parecido a la normalidad, pero la casa se sentía como un mausoleo. Mantuvieron las habitaciones de los niños exactamente igual, incapaces de enfrentar lo contrario, los libros de Rose apilados en la mesilla, las figuras de Marcus congeladas en la batalla que había montado, los juguetes de Emma esparcidos por el suelo. Della dejó de dormir en su dormitorio, se instaló en el sofá, con la tele puesta. En cualquier cosa para llenar el silencio. Bradley no dormía. Pasaba las noches en el despacho, planificando. El día de la sentencia el juzgado volvió a llenarse. Esta vez los Arden trajeron testigos de carácter, profesores, entrenadores, familia, amigos, todos declarando sobre el buen carácter de Stuart, su potencial, su arrepentimiento. El propio juez Glenn Arden subió al estrado, la voz quebrándose al hablar de su hijo. Stuart ha cometido un error terrible, uno que cargará el resto de su vida. Pero no es un criminal, es un buen joven que merece una oportunidad de redención. El juez que presidía no era Glenn Arden, se había inhibido del caso, pero era el juez Frederick Pratt, que había trabajado con Arden durante años y compartía su club de campo. Pratt escuchó todos los testimonios y entonces dictó sentencia. Este tribunal reconoce la pérdida devastadora sufrida por la familia Cortez. Sin embargo, este tribunal también reconoce que Stuart Arden es un joven con toda la vida por delante y potencial para contribuir de forma significativa a la sociedad. El tribunal considera que el encarcelamiento no cumpliría un propósito rehabilitador y sería indebidamente severo dada la ausencia de antecedentes penales del acusado y su evidente arrepentimiento. Bradley sintió a Della ponerse rígida a su lado. Por lo tanto, continuó el juez Pratt, el tribunal sentencia a Stuart Arden a 5 años de libertad condicional supervisada, 300 horas de servicio comunitario y asistencia obligatoria a programas de educación sobre alcohol.
su licencia queda suspendida durante 2 años, tras los cuales podrá solicitar su restitución. La sala estalló, periodistas gritando, defensores de víctimas protestando, Margaret Hoffman con la mirada rota. Bradley permaneció perfectamente quieto, manos juntas en el regazo, el rostro vacío. Pero por dentro algo se había hecho añicos. No su dolor, ya irreparable, sino su fe en el sistema que había defendido 18 años. Della se levantó, su voz atravesando el caos. Lo están dejando irse, mató a mis bebés y lo están dejando irse. El mazo del juez golpeó. Orden, señora Cortez, entiendo su dolor, pero la decisión de este tribunal es definitiva. El acusado ha sido sentenciado conforme a la ley. ¿Conforme a la ley de quién?, gritó. ¿La ley que protege a borrachos al volante? ¿La ley que dice que el dinero vale más que la vida de los niños? 2 alguaciles se acercaron. Bradley se levantó y le puso una mano en el brazo. Della, nos vamos. La guió fuera de la sala, pasando cámaras, pasando la satisfacción arrogante en el rostro del juez Arden, pasando el alivio evidente de Stuart Arden. Caminaron hasta el aparcamiento en silencio. Solo cuando estuvieron dentro del coche, puertas cerradas, Della se derrumbó por completo. No va a ir a prisión, sollozó. Mató a nuestros hijos y no va a ir a prisión. Bradley la sostuvo mientras lloraba, los ojos fijos en el juzgado a través del parabrisas. Pensó en sus 18 años de servicio, las batallas, las misiones, la certeza absoluta de que había buenos y malos, y de que los buenos ganaban si eran lo bastante fuertes y valientes. Esa certeza se había ido. El sistema había fallado, la justicia había fallado, la ley había fallado a sus hijos, y eso significaba que la ley ya no era relevante. Va a pagar, dijo Bradley en voz baja. Te lo prometo, Della, pagará por lo que hizo. Ella se apartó para mirarlo, vio algo en su cara que la dejó inmóvil. Bradley, ¿qué vas a hacer? Lo que haga falta. Esa noche, cuando Della por fin cayó rendida en el sofá, Bradley se sentó en su escritorio y tomó una decisión. No era un hombre que creyera en el vigilantismo ni en tomarse la ley por su mano. Había pasado su carrera como un guerrero al servicio del orden y la civilización, pero el orden había fallado, la civilización había fallado. Ahora solo quedaba el derecho más básico de cualquier padre, hacer pagar a quienes dañaron a sus hijos. Abrió el teléfono y envió un mensaje a Cliff Mora. Necesito un equipo, 6 hombres, seguridad operacional absoluta, lo explico en persona. La respuesta llegó en minutos. Recibido. ¿Cuándo? Mañana por la noche, en mi casa, a las 21:00. Bradley se recostó en la silla, la mente ya cambiando al modo de planificación. La noche siguiente a las 9 de la noche. 6 hombres se reunieron en el garaje de Bradley. Cliff Mora, por supuesto, su compañero de natación y su amigo más cercano. Rafael Abbott, francotirador con un don para la precisión a larga distancia. Brent Frost, experto en demolición que podía hacer que cualquier cosa explotara o desapareciera en silencio. Harry Gates, comunicaciones y guerra electrónica. Ian Irwin, especialista en inteligencia. Armando Kraus, médico y experto en combate cercano. Todos habían servido con Bradley en algún momento. Todos tenían familias, vidas, motivos para decir que no. Ninguno lo haría. Bradley se plantó ante ellos, y en su rostro vieron de qué iba esto. Todos habían oído la sentencia, la burla de justicia. Todos habían servido con hombres que dejaron hijos atrás, y todos habían jurado proteger a esos hijos si pasaba lo peor. ¿Sabéis lo que les pasó a mis hijos?, empezó Bradley. ¿Sabéis que el pedazo de basura que los mató recibió libertad condicional? ¿Sabéis que su padre es un juez que amañó el sistema para protegerlo? Hizo una pausa, mirando a cada uno. No os estoy pidiendo que seáis parte de lo que viene, pero necesito saber si alguno va a ser un problema, si vais a intentar detenerme, si vais a denunciarme, porque he terminado con la ley, he terminado con la justicia, voy a hacerlo a mi manera, y necesito saber si alguno va a ponerse en mi camino. El silencio se quedó un largo instante, luego habló Cliff. ¿Qué necesitas? La pregunta flotó 3 latidos en el aire del garaje, y uno a uno los demás asintieron. Lo que necesites, dijo Rafael. Cuenta conmigo, dijo Brent, y Harry, Ian y Armando. Repitieron lo mismo, no porque apoyaran el vigilantismo como principio, sino porque entendían lo que Bradley era, lo que todos eran, guerreros que habían visto la oscuridad del mundo y la habían hecho retroceder, y a veces la oscuridad ganaba en los tribunales en vez de en el campo de batalla. Bradley asintió una vez, seco. Entonces esto es lo que necesito saber. ¿Se os ocurre alguna razón por la que no debería hacer esto? ¿Algún argumento que os detendría si estuvierais en mi lugar? Ian habló, con voz pensativa.
Tienes que pensar en Della. Haces esto, incluso si no te pillan, te cambia, vivirás con ello para siempre, y ella lo sabrá. Quizá no los detalles, pero lo sabrá. Ella ya sabe que viene algo, dijo Bradley. No voy a mentirle a mi esposa, pero tampoco voy a dejar que el hombre que mató a mis hijos camine libre porque su padre tiene dinero y contactos. ¿Y tus padres?, preguntó Armando. ¿Tus suegros? Han perdido a sus nietos. Si caes por esto, también te pierden a ti. Bradley ya lo había pensado. No había pensado en otra cosa en las últimas 36 horas. Si no hago nada, me pierdo igual. No puedo vivir en un mundo donde Stuart Arden no enfrenta consecuencias reales. No puedo despertarme cada día sabiendo que él está ahí fuera viviendo su vida mientras mis hijos están bajo tierra. Cliff se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan? No estás desahogándote. Tienes un plan. Bradley sacó un portátil y proyectó una pantalla en la pared del garaje. Apareció el rostro de Stuart Arden junto con su rutina diaria, ubicaciones, patrones. Durante los últimos 3 meses lo he estado siguiendo. Vive en la casa de invitados de su padre en Norfolk. Conduce un BMW que le compró papá. Va a los mismos bares, el mismo gimnasio, la misma cafetería. No está escondido. Está celebrándolo. La pantalla cambió a fotos de vigilancia. Stuart bebiendo, riendo con amigos, viviendo como si 3 niños no hubieran muerto por su mano, lo publica todo en redes. Continuó Bradley, sus ubicaciones, sus planes, con quién va, se cree intocable porque legalmente lo es, su padre se aseguró de ello. Entonces quieres eliminarlo, dijo Rafael, seco. A eso viene esto. No, la voz de Bradley era hielo. Quiero que enfrente consecuencias que de verdad encajen con lo que hizo. Quiero que entienda lo que me quitó. Y quiero que su padre entienda lo que se siente al perder a un hijo. Eso es un encargo grande, dijo Harry. Estás hablando de hacer desaparecer a alguien de forma que no puedan rastrearlo hasta ti, de forma que envíe un mensaje sin dejar pruebas. Eso es protocolo fantasma. Ya hemos hecho protocolos fantasma. En territorio hostil contra combatientes enemigos, señaló Jan. Esto es doméstico, es el hijo de un juez. El fuego mediático será nuclear, entonces lo planificamos en consecuencia. Bradley pasó a la siguiente pantalla. Tengo 48 horas a partir del viernes por la noche. La hermana de Della se la lleva a Ohio el fin de semana. Necesita alejarse de esta casa, de los recordatorios. Yo estaré solo, sin coartada, pero también sin testigos de lo que haga. 48 horas, murmuró Cliff. Es justo, es suficiente. Stuart tiene un patrón. Los viernes por la noche va al Admiral's Club, en el centro, se emborracha, normalmente se lía con alguien. Duerme en su casa o vuelve a la suya sobre las 3 de la madrugada. Estará vulnerable, intoxicado, con la guardia baja. Bradley fue pasando más pantallas, mapas, líneas de tiempo, planes de contingencia. Esto era lo que había hecho 18 años. Planificar operaciones con precisión militar. El objetivo había cambiado. El método no. Lo tomo el viernes por la noche entre el Admiral's Club y su siguiente destino. Lo traslado a un lugar seguro donde podamos tener una conversación. ¿Y luego qué?, preguntó Armando. ¿Lo ejecutas? Eso no es justicia. Bradley, eso es asesinato. Yo no he dicho que vaya a matarlo. La expresión de Bradley era indescifrable. He dicho que quiero que enfrente consecuencias. Stuart Arden jamás ha enfrentado consecuencias reales en su vida. Su padre lo ha protegido de cada mala decisión, de cada delito, de cada daño que ha causado. Esa protección se termina el viernes por la noche. Explícanoslo paso a paso, dijo Cliff. Durante las siguientes 3 horas Bradley desgranó el plan con detalle. Era exhaustivo, profesional y completamente ilegal. Cuando terminó, los 6 se quedaron en silencio, sopesando el riesgo contra la supuesta justicia. «Entiendes que no podemos estar en la operación en sí», dijo Jan al fin. «Todos tenemos familias, carreras. Si caemos contigo, es mucho daño colateral. Lo entiendo. No os estoy pidiendo que estéis allí. Os estoy pidiendo que me ayudéis a planificarlo bien, que señaléis fallos, que penséis conmigo las consecuencias. La ejecución corre por mi cuenta. Solo». Brent negó con la cabeza. «¿Tú crees que vamos a dejarte entrar en una operación solo? Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo, Brent». Intervino Rafael. «Tiene razón. Necesitas ojos, necesitas respaldo, necesitas a alguien que te saque si se tuerce. Estamos dentro. Hasta el final». Bradley miró a cada uno. Hombres que habían pasado el infierno con él, dispuestos a arriesgarlo todo por algo que, en el fondo, era venganza. «No puedo pediros eso. No lo estás pidiendo», dijo Cliff. «Lo estamos ofreciendo. Ahora, vamos a planear esto como se debe.
Trabajaron toda la noche afinando el plan, contemplando variables, construyendo contingencias. Al amanecer tenían una estructura operativa sólida, que podría funcionar si todo salía bien. ¿Y después?, preguntó Jan mientras recogían. Imaginemos que sale perfecto. Stuart desaparece el viernes por la noche, la investigación empieza el sábado por la mañana. El juez Arden va a volcar todos los recursos, investigadores privados, quizá incluso federales. ¿Cómo te mantienes limpio? Me mantengo visible. Sábado y domingo estoy en casa de mis padres, en Carolina del Norte, bajo el sábado por la mañana y me quedo hasta el domingo. Ellos confirmarán que estuve todo el fin de semana, y el viernes por la noche, cuando Stuart desaparece, yo estoy en casa solo, sin coartada, pero sin forma de ubicarme en la escena. Mi coche se queda en el garaje, mi teléfono se queda encendido, marcando las torres locales. Establezco una huella digital que me ponga en casa viendo la tele, mientras en realidad estás agarrando a Stuart, dijo Cliff. No, vehículo separado. Conseguido antes en la semana, sin conexión conmigo, desechado después, hago toda la operación a pie si hace falta. Son 3 millas desde los lugares habituales de Stuart hasta el punto de extracción. He corrido más cargando a un compañero herido con el equipo completo. Rafael volvió a estudiar los mapas. El punto de extracción lo marcas como el viejo complejo industrial de Granby Street, abandonado hace años, pero allí acampan personas sin hogar, testigos. Llevo 2 semanas vigilándolo. Despejé la zona con dinero y tarjetas regalo. Les dije que este fin de semana se mantuvieran alejados, que venían inspectores. Se dispersaron. Jesús, murmuró Harry, te lo has pensado a fondo. No he pensado en otra cosa desde la sentencia. Esto va a pasar, señores, con o sin vuestra ayuda. Prefiero con, pero iré solo si hace falta. Cliff se levantó y le puso una mano en el hombro a Bradley. No vas a ir solo. Seremos tus ojos desde arriba, tus ángeles de la guarda. Tú llevas la operación en tierra. Nosotros nos aseguramos de que nada salga mal desde fuera, mientras el equipo se marchaba rumbo a sus familias y a sus vidas normales antes de comprometerse con algo que los cambiaría para siempre. Bradley se quedó solo en el garaje. El sol de la mañana estaba saliendo, pintando el cielo del mismo rosa y dorado. Era el mismo día en que habían muerto sus hijos. 3 días hasta el viernes, 3 días para cerrar detalles, conseguir equipo y prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Entró en casa y encontró a Della en la cocina, mirando fijamente su café. Levantó la vista al oírlo y le escrutó el rostro. ¿Estás haciendo algo?, dijo. ¿No es una pregunta? No. ¿Algo ilegal? Sí. ¿Los traerá de vuelta? No, nada puede hacer eso. Della se levantó, caminó hasta él y le tomó el rostro con las manos. ¿Te hará sentir mejor? Bradley lo pensó, de verdad lo pensó. No sé si algo puede hacerme sentir mejor, pero sé que si no hago nada, si dejo que Stuart Arden siga libre, no podré vivir conmigo mismo. Habré fallado como padre de la forma más básica. Habré permitido que el asesino de mis hijos no enfrente consecuencias reales. Ella lo besó, con lágrimas cayendo por su cara. Entonces haz lo que tengas que hacer, pero vuelve conmigo. Bradley, ya he perdido a mis bebés. No puedo perderte a ti también. Volveré. Prométemelo. Lo prometo. Llegó el viernes. La hermana de Della, Lie Callahan, pasó a recogerla a media mañana para el viaje a Ohio. Bradley besó a su esposa. La abrazó con fuerza y la vio marcharse. Luego se puso a trabajar. Primero el vehículo. Había conseguido una furgoneta Ford sin distintivos a principios de semana, pagando en efectivo a un tipo que no hacía preguntas y no recordaría su cara. La furgoneta estaba en un trastero al otro lado de la ciudad, registrada a nombre de una sociedad pantalla imposible de vincular con él. Segundo, el equipo, bridas, cinta americana, una capucha negra, cloroformo, no para dejar inconsciente a Stuart, sino para desorientarlo al principio, un teléfono desechable, gafas de visión nocturna, una pistola eléctrica por si acaso, todo adquirido por partes. Pagado en efectivo, sin rastro digital. Tercero, el lugar. El complejo industrial abandonado había sido una fábrica textil en los años 70, cerrada y olvidada. Bradley había pasado las 2 últimas semanas preparando una habitación en el sótano, insonorizada todo lo posible, amueblada con una sola silla y suministros básicos. Un lugar para tener una conversación muy seria. Al caer la tarde, Bradley estaba listo. Envió un mensaje a Cliff desde el teléfono desechable, en posición, la respuesta. Llegó al instante, recibido, ojos en el objetivo. Está en el Admiral's Club, lleva 3 copas. Bradley esperó en la furgoneta a 2 manzanas del bar,
invisible entre la multitud del viernes por la noche, vestía ropa oscura y anodina, de esas que las cámaras captan pero los testigos no saben describir. Una gorra le cubría la cara, guantes las manos. A las 2:47 de la madrugada llegó el mensaje de Cliff. Se mueve, va al parking a pie, solo. Bradley arrancó la furgoneta y condujo. Despacio hacia el aparcamiento, Stuart Arden avanzaba tambaleándose por la acera, borracho pero funcional, el móvil en la mano escribiendo a alguien, seguramente preparando su siguiente conquista, su siguiente prueba de que el dinero de su padre podía comprarle todo. No lo vio venir. Bradley colocó la furgoneta a su lado en el aparcamiento vacío. Abrió la puerta corredera y en 2 segundos Stuart estaba dentro. Descarga del taser, el cuerpo rígido, el paño con cloroformo sobre la boca durante 10 segundos solo para desorientarlo, bridas en las muñecas, capucha en la cabeza y la puerta cerrada de golpe. 30 segundos desde el primer contacto hasta limpio. Precisión militar. Bradley salió del garaje, tomó calles secundarias y siguió una ruta sinuosa hasta el complejo industrial. En la parte trasera de la furgoneta Stuart empezaba a reaccionar, emitiendo sonidos confusos bajo la capucha. Stuart Arden, dijo Bradley con voz plana, vas a desear haberte quedado en casa esta noche, vas a desear muchas cosas, pero sobre todo vas a desear no haber matado a mis hijos. El sonido cambió de confusión a miedo. Bien, pensó Bradley, el miedo es solo el principio. Entró en el complejo, rodeó hasta la parte trasera donde árboles y edificios derruidos daban cobertura. La furgoneta desapareció entre sombras, invisible desde la carretera. Apagó el motor y se quedó un momento escuchando la respiración rápida y aterrada de Stuart bajo la capucha. Este era el punto de no retorno. Una vez bajara de la furgoneta y siguiera adelante, no habría marcha atrás. Cruzaría una línea que 18 años de servicio militar le habían enseñado a respetar, pero esa línea ya la había cruzado Stuart Arden al conducir borracho, el juez Arden al corromper el sistema. Y todos los que ayudaron a esa familia a evitar rendir cuentas. Bradley bajó, abrió la puerta y arrastró a Stuart al interior de la fábrica. La habitación del sótano estaba tal como la había dejado, paredes de hormigón desnudo, una silla metálica atornillada al suelo, una linterna de camping proyectando una luz fría, sin ventanas, sin salida salvo la puerta que Bradley controlaba. Dejó caer a Stuart en la silla, aseguró las muñecas con más sujeciones y luego le quitó la capucha. Stuart parpadeó, los ojos desorbitados por el terror y el alcohol residual. Cuando enfocó y vio el rostro de Bradley, el reconocimiento apareció. Tú eres ese tipo, el padre, el juicio, Rose, Marcus y Emma Cortez, dijo Bradley en voz baja. Di sus nombres. ¿Qué? No diga sus nombres. La voz de Stuart se quebró. Rose, Marcus y Emma, eran mis hijos. Mi hija de 9 años que quería ser científica, mi hijo de 6 años que aprendía karate, mi niña de 4 años que amaba cantar. Los mataste, Stuart. Te emborrachaste a las 11 de la mañana, cruzaste un semáforo en rojo y los mataste. Fue un accidente, no quise. Tú elegiste conducir, elegiste beber, tomaste una decisión consciente que llevó directamente a sus muertes. Eso no es un accidente, es homicidio por negligencia. ¿Pero sabes cómo lo llamó el juez? Un error. ¿Sabes qué recibiste por matar a 3 niños? Libertad condicional. Stuart ya lloraba, con la nariz goteando. Lo siento mucho, pienso en ello cada día. No quería que muriera nadie. Huiste del lugar, corriste mientras ellos se morían en esa furgoneta, no llamaste al 911, no intentaste ayudar, corriste porque eres un cobarde que jamás ha enfrentado consecuencias por nada en su patética vida. Bradley arrastró una segunda silla y se sentó frente a él. La voz seguía calmada, controlada, pero había algo debajo, algo frío y absoluto que hizo que el terror de Stuart aumentara. Tu padre te lo puso fácil. Cada DUI que hizo desaparecer, cada agresión que enterró, cada vez que movió hilos para sacarte de problemas, te construyó en la clase de persona capaz de matar a 3 niños y creer que saldrías limpio. En cierto modo, él es tan responsable como tú. Por favor, susurró Stuart, haré lo que sea. Mi padre tiene dinero, no quiero dinero. Yo tenía algo más valioso que el dinero. Tenía a mis hijos. ¿Tú me los quitaste? Ahora voy a quitarte algo a ti. Los ojos de Stuart se abrieron de par en par. ¿Vas a matarme? Bradley consideró la pregunta. Honestamente, llevaba 3 días haciéndosela a sí mismo. La respuesta fácil era sí, una bala en la cabeza, deshacerse del cuerpo donde nunca apareciera, dejar al juez Arden pasar el resto de su vida sin saber qué le ocurrió a su hijo. Justicia poética. Pero era demasiado rápido, demasiado misericordioso.
Stuart Arden merecía sufrir como sufrían Bradley y Della. Merecía vivir con las consecuencias por una vez en su vida privilegiada. No, dijo Bradley al fin, no voy a matarte, pero vas a desear que lo hubiera hecho. Durante las siguientes 48 horas, Bradley impartió una clase magistral de guerra psicológica, técnicas aprendidas en cursos de supervivencia, evasión, resistencia y escape, ahora aplicadas al revés, descomponiendo a Stuart Arden pieza a pieza. Empezó con privación simple, sin comida, solo agua. La luz siempre encendida para impedir el sueño. Cuando Stuart se adormecía, Bradley golpeaba la silla metálica y lo despertaba, hora tras hora, pregunta tras pregunta, obligándolo a enfrentar cada decisión horrible que había tomado. Háblame de la chica de la Universidad Commonwealth de Virginia, la que te acusó de agresión. La cabeza de Stuart se alzó de golpe. ¿Cómo lo sabes? Y Stuart lo contó, agotado y aterrorizado. La verdad salió, la agresión había ocurrido. Su padre había pagado a la familia para retirar cargos y sellar el caso. Stuart aprendió que el dinero hacía desaparecer cualquier cosa. Háblame de los otros Dewey. ¿Cuántos fueron de verdad? 5. Antes de 5. Papá los hizo desaparecer. Dime qué pensabas cuando te subiste al coche esa mañana. No lo recuerdo. Llevaba bebiendo desde la noche anterior. Sabía que estaba borracho, pero necesitaba llegar a casa. Pensé que podría lograrlo. Siempre lo había logrado antes. Hasta que no, hasta que mataste a mis hijos, las horas se mezclaron. Bradley no lo tocó físicamente. No hizo falta. El aislamiento, el agotamiento y la confrontación forzada con su culpa lo destrozaron mejor que cualquier golpe. Para el sábado por la tarde Stuart era un desastre. Se había orinado encima 2 veces. Temblaba sin parar. Había confesado todo. Agresiones, conducción ebria, atropellos con fuga, el patrón habilitado por el dinero y el poder de su padre. Bradley lo grabó todo en una grabadora digital. Pruebas que jamás verían un juzgado, pero que cumplían su función. Obligarlo a reconocer lo que era. ¿Por qué haces esto?, preguntó Stuart con voz ronca. Porque el sistema falló. Tu padre corrompió el proceso que debía hacerte rendir cuentas. Así que establezco responsabilidad fuera del sistema. Secuestrándote, torturándote, eso no es justicia. Tienes razón. Justicia sería que estuvieras 20 años en prisión pensando cada día en las vidas que destruiste. Como no puedo tener eso, me conformo con esto. Que pases el resto de tu vida mirando por encima del hombro, sabiendo que si vuelves a conducir borracho, si vuelves a hacer daño a alguien, volveré, y la próxima vez no seré tan misericordioso. Bradley se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. El domingo por la noche te soltaré. Despertarás en un banco de un parque sin recordar dónde has estado ni cómo llegaste allí. Volverás con papi y dirás que te secuestraron. Investigarán, no encontrarán nada, y acabará siendo un caso sin resolver. Estás loco, quizá, pero yo mando aquí. Así que escucha con atención. Tienes 2 opciones. Opción 1. Tomas esto como una llamada de atención. Buscas ayuda seria para tu alcoholismo. Dejas de permitir que tu padre arregle tus desastres y te conviertes de verdad en la persona que tus abogados fingieron que eras en el juicio. Alguien con potencial, alguien que aporta a la sociedad. Si haces eso, si cambias de verdad, aquí se acaba. Opción 2. Vuelves a ser el mismo pedazo de antes. Bebes, conduces, haces daño y confías en que papi lo arregle. Si eliges ese camino, lo sabré, estaré mirando, y si vuelves a herir a alguien, a cualquiera, volveré y terminaré lo que empecé aquí. Bradley se levantó y se alzó sobre el hombre roto de la silla. ¿Qué opción crees que vas a elegir, Stuart? Stuart volvió a llorar, sollozos rotos sin dignidad. Cambiaré, lo juro, cambiaré. Por favor, déjame ir, ya veremos. Bradley le administró un sedante, dosis cuidadosa, nada peligroso, y esperó a que perdiera el conocimiento. Luego lo cargó de nuevo en la furgoneta. Condujo hasta un parque cerca del barrio de Stuart y lo dejó en un banco con la cartera y el móvil intactos. Sin lesiones físicas más allá de algunos moratones de las bridas, nada que los médicos catalogaran como tortura. Cuando Stuart despertó, confuso y aterrorizado, Bradley ya estaba en casa de sus padres en Carolina del Norte, visible y localizado. La investigación posterior fue exactamente como Bradley había previsto. Stuart denunció el secuestro. Pero su relato era confuso y contradictorio. El informe toxicológico mostró alcohol y sedantes. La policía no encontró pruebas físicas, ni testigos, ni grabaciones útiles. El juez Arden volcó todo su peso en la investigación, pero no había nada que encontrar. Bradley había sido demasiado cuidadoso, demasiado profesional.
Su equipo había cubierto perfectamente los rastros. La huella digital lo situaba en casa el viernes por la noche y conduciendo a Carolina del Norte el sábado por la mañana. Sus padres confirmaron que estuvo con ellos todo el fin de semana ayudando con el jardín y reparaciones. No había caso, ni pruebas, ni pistas, pero el juez Arden no era de rendirse. Contrató investigadores privados, exagentes del FBI, incluso un equipo de antiguos fuerzas especiales que prometieron encontrar a cualquiera. Empezaron a mirar a todos los relacionados con el juicio, con rencor, medios y motivo, y eso los llevó inevitablemente a la puerta de Bradley. 3 semanas después de la desaparición y reaparición de Stuart, un SUV negro se detuvo frente a la casa de Bradley. Bajaron 4 hombres, todos moviéndose con la economía precisa. De exmilitares, iban armados, no a la vista, pero Bradley detectó los bultos bajo las chaquetas. El líder llamó a la puerta. Bradley abrió en pantalón corto y camiseta, una cerveza en la mano, pareciendo exactamente lo que fingía ser, un padre en duelo intentando seguir adelante. Bradley Cortez, soy yo, me llamo Danny Swartz, trabajo para el juez Glenn Arden. Estamos investigando la desaparición de su hijo, Stuart, nos gustaría hacerle unas preguntas. Bradley miró a los 4 hombres. Leyó su lenguaje corporal y calculó niveles de amenaza. ¿Estoy detenido? No, señor. Solo es una conversación. Entonces pueden tenerla desde ahí donde están. No invito a mi casa a gente que viene a acusarme de delitos. La expresión de Swartz no cambió. Nadie lo acusa de nada. Solo intentamos completar el cuadro de todos los que tuvieron contacto con Stuart durante el juicio. Me senté en una sala y lo vi salir impune tras matar a mis hijos. Ese fue el alcance de mi contacto con Stuart Arden. ¿Dónde estaba la noche del 12 de agosto? En casa, solo. Mi esposa visitaba a su hermana en Ohio. ¿Alguien puede confirmarlo? No, solo yo, Netflix y una botella de whisky. A la mañana siguiente, el 13, conduje a Carolina del Norte para ver a mis padres. Llegué sobre el mediodía y me quedé hasta el domingo. Ellos lo confirmarán. Swartz sacó una foto. Stuart con aspecto atormentado. Cuando Stuart Arden apareció tenía marcas en las muñecas compatibles con sujeciones. Describió haber estado retenido en algún sótano o almacén. Su historia es confusa, pero está seguro de que fue alguien relacionado con el juicio. Suena terrible. Espero que encuentren al responsable. No parece sorprendido. Bradley dio un sorbo a la cerveza. No lo estoy. Stuart Arden es un borracho al que su padre corrupto ha protegido toda la vida. Probablemente enfadó a la gente equivocada en un bar, recibió una paliza y ahora quiere hacerse la víctima. Pero adelante, pierdan el tiempo investigándome. Yo estaba en casa de mis padres en Carolina del Norte, a 5 horas de aquí, lo que descarta bastante que secuestrara a alguien la noche anterior, a menos que lo hiciera el viernes y condujera el sábado. Entonces, ¿por qué el GPS de mi coche me sitúa en casa hasta las 6 de la mañana del sábado? ¿Por qué mi teléfono marcó torres locales toda la noche del viernes? ¿Por qué mi cuenta de Netflix muestra actividad hasta las 2 de la madrugada? Tienen teorías, pero no pruebas, porque no hice nada malo. Todo era cierto. Técnicamente, el GPS y el registro del teléfono confirmaban exactamente lo que Bradley decía. Netflix había estado reproduciéndose en bucle creando una coartada digital. Nada demostraba inocencia, pero generaba duda razonable. Swartz lo estudió un momento. ¿Su antiguo equipo del SEAL Team 6? Ahora estoy retirado. Tiene las habilidades para hacer exactamente lo que le pasó a Stuart Arden. Tengo habilidades para hacer muchas cosas. No significa que las haga. Lo estaremos vigilando, señor Cortez. Perfecto. Asegúrense de vigilar cuando yo esté viviendo mi vida mientras el hijo de su cliente sigue siendo un borracho que pone en peligro a todos. Quizá vigílenlo en la próxima vez que se suba a un coche. Los investigadores se marcharon, pero Bradley sabía que no se detendrían. El juez Arden tenía recursos, conexiones y una necesidad obsesiva de proteger a su hijo. La investigación continuaría y quizá encontrarían algo. Por eso Bradley ya había planificado la fase 2. Esa tarde Cliff Mora apareció en casa de Bradley. Se sentaron en el porche trasero con cervezas, hablando en voz baja. Arden no va a soltarlo, dijo Cliff. Lo sé, por eso necesito que entregues un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Bradley sacó una memoria USB. Esto contiene grabaciones de audio de Stuart Arden confesando múltiples delitos que su padre hizo desaparecer, agresiones, DUI, atropellos con fuga, suficientes para reabrir casos si se hacen públicos. Un seguro, exactamente, si el juez Arden sigue persiguiéndome. Si intenta fabricar pruebas o presionar a la policía para arrestarme,
Estas grabaciones envían a todos los medios de Virginia. Su hijo va a prisión, su reputación queda destruida y su carrera termina. Cliff tomó la memoria. ¿Quieres que se la entregue directamente a Arden? No. Quiero que se la entregues a una abogada que he contratado. Margaret Hoffman, la fiscal del juicio de Stuart, la mantendrá en custodia con instrucciones de publicarla si me pasa algo. A mí o a Della, si me arrestan con cargos falsos, si muero en circunstancias sospechosas, si Della tiene un accidente. Cualquiera de esas cosas activa la liberación, destrucción mutua asegurada. Prefiero verlo como un tratado. Arden me deja en paz, yo mantengo sellada la confesión de Stuart, todo el mundo vuelve a su vida, y si Arden no acepta esos términos, la sonrisa de Bradley fue fría. Entonces no solo destruyo la vida de Stuart, destruyo el legado de Glenn Arden, su carrera, todo lo que ha construido. A ver cuánto valen su poder y sus contactos cuando todo el mundo sepa que lleva años encubriendo los delitos de su hijo. Cliff silbó suavemente. Te lo has pensado a fondo. Llevo meses planificando esto. Cliff, cada contingencia, cada ángulo. Arden cree que es el más listo de la sala porque se pone una toga y se sienta en un estrado. Pero yo llevo 18 años siendo más listo que gente que estaba intentando matarme. Un juez corrupto. Eso es nivel de aficionado. El mensaje se entregó por los canales legales adecuados. Margaret Hoffman, horrorizada por el veredicto original, aceptó custodiar las grabaciones en depósito. Envió una carta formal al abogado del juez Arden detallando la situación. Existían pruebas que destruirían a Stuart Arden e implicarían a Glenn Arden en obstrucción a la justicia. Esas pruebas permanecerían selladas siempre que la familia Arden cesara toda investigación y acoso contra Bradley Cortez. La respuesta llegó en menos de 48 horas. Los investigadores privados dejaron de llamar, la vigilancia terminó. El juez Arden, con todo su poder, entendió que Bradley tenía la opción nuclear, pero no era el final. 2 meses después, justo cuando Bradley empezaba a creer que quizá se había salido con la suya, que quizá había arrancado una medida de justicia sin consecuencias. El juez Arden movió ficha. El timbre sonó a las 6 de la mañana, un sábado. Bradley, que llevaba 1 hora despierto tomando café, abrió la puerta y se encontró otra vez con Danny Swartz, pero esta vez no estaba solo. Detrás había 25 hombres, armados, con equipo táctico, desplegándose para rodear la casa de Bradley. ¿Qué demonios es esto?, exigió Bradley. Un arresto ciudadano, dijo Swartz. El juez Arden ha reunido pruebas sustanciales de que usted estuvo implicado en el secuestro de su hijo. Estamos aquí para retenerlo hasta que llegue la policía. ¿Arresto ciudadano? Estarás de broma. ¿Tengo cara de estar bromeando? Bradley evaluó la situación en un instante. 25 hombres armados, todos con pinta de exmilitares o exagentes, mercenarios, contratistas militares privados haciendo el trabajo sucio del juez Arden porque el sistema legal no le había dado lo que quería. Era una escalada que Bradley no había anticipado. Pensó que las grabaciones bastarían para mantener a Arden a raya. ¿Se había equivocado o no? Bradley salió al porche, manos visibles, postura relajada. Estáis cometiendo un error, el único error fue el tuyo. Cuando creíste que podía secuestrar al hijo de un juez y salir impune, yo no secuestré a nadie, no tenéis pruebas, y si creéis que voy a dejar que me retengáis ilegalmente, no tienes elección. Swartz hizo un gesto y 6 hombres avanzaron hacia el porche. Te tenemos rodeado. Cortez, sois 1 contra 25 profesionales. Bradley sonrió, no una sonrisa amable, la sonrisa de un depredador cuando su presa entra en una trampa. En realidad, dijo en voz baja, creo que vais a querer reconsiderar esta jugada. ¿Y por qué? Porque no estás mirando detrás de ti. La expresión de Swartz titubeó una fracción antes de girarse, detrás de los 25 contratistas. Saliendo de la línea de árboles al borde de la propiedad de Bradley, desde detrás de las casas vecinas, de la nada, aparecieron 50 hombres, armados, con su viejo equipo militar, en formación perfecta. El SEAL Team 6 había vuelto a casa, no solo el antiguo equipo de Bradley, todo el escuadrón, hombres con los que sirvió durante 18 años, hombres que supieron lo de sus hijos, que vieron la farsa de justicia, que entendieron exactamente lo que significaba que el juez Arden contratara a un ejército privado para intimidar a uno de los suyos. Cliff Mora dio un paso al frente, su voz cruzando el patio. Señores, acaban de cometer un error táctico. Pensaron que rodeaban a un SEAL retirado, pero lo que han hecho es amenazar a un miembro de la fuerza de combate más élite de la historia, y nosotros cuidamos a los nuestros. Swartz y su gente miraron a los SEAL, se miraron entre ellos, y la realidad cayó. Eran profesionales.
sabían reconocer cuando estaban superados. 25 contratistas contra 50 Seal. Eso no era una pelea, era un suicidio. Bajen las armas, dijo Schwartz en voz baja a su equipo. Decisión inteligente, dijo Bradley. Ahora esto es lo que va a pasar. Se van a subir a sus vehículos y van a salir de mi propiedad. Le van a decir al juez Arden que esta jugada ha fallado, y le van a recordar que las grabaciones siguen en depósito, listas para destrozar la vida de su hijo si sigue acosándome. ¿El juez no va a aceptar eso? Entonces el juez es bienvenido a venir él mismo y explicar por qué cree que contratar un ejército privado para intimidar a un veterano es buena idea. Estoy seguro de que a la prensa le encantaría esa historia. Juez contrata contratistas militares para amenazar al hombre cuyos hijos fueron asesinados por el hijo del juez. Ese titular acaba con carreras. Schwartz sostuvo la mirada de Bradley un largo instante y luego asintió. Aquí hemos terminado. Los contratistas se subieron a sus vehículos y se fueron. Los Seal mantuvieron la posición hasta que el último SV desapareció. Luego rompieron formación. Varios se acercaron a estrechar la mano de Bradley, a darle palmadas en el hombro, a recordarle que la hermandad no termina cuando sales del equipo. Cliff fue el último en acercarse. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Arden va a seguir viniendo. Que venga. Tengo pruebas que pueden destruirlo. Tengo hermanos que estarán a mi lado, y no me queda nada que perder salvo mi vida. Y estoy dispuesto a arriesgarla para asegurarme de que Stuart Arden enfrente algún tipo de consecuencia por lo que hizo. ¿Cuál es el final de esto, Bradley? El final es que el juez Arden entiende que no puede ganar, puede tirar dinero, puede contratar mercenarios, puede usar cada conexión, pero no puede vencerme porque ya no juego con sus reglas. No me importa su poder ni su cargo, me importa la justicia por mis hijos, y la voy a tener. Esa noche el juez Glenn Arden estaba en su despacho, mirando el informe de Schwartz. 50 Seal. El secuestrador de su hijo había llamado a toda una fuerza militar para protegerse. Las grabaciones que tenía Cortez eran legítimas. Sus abogados habían verificado que publicarlas activaría investigaciones estatales y federales. Glenn llevaba 12 años como juez, usando poder e influencia, protegiendo a su hijo de las consecuencias. Creyó que su puesto lo hacía intocable, que su dinero solucionaba cualquier problema, que el sistema que controlaba siempre se doblaría a su voluntad. Bradley Cortez le había mostrado los límites de ese poder. ¿Qué hacemos?, preguntó su esposa Bailey desde la puerta. Aceptamos la realidad. Cortez nos tiene en jaque mate. Si sigo presionando, esas grabaciones se publican y Stuart va a prisión durante años. El nombre de la familia queda destruido. Mi carrera termina. Pero secuestró a Stuart, quizá, probablemente, pero no podemos probarlo, y tiene un seguro para impedir que lo intentemos. Hemos terminado, Bailey. Tenemos que soltarlo. Stuart está aterrorizado. No sale de casa. Tiene pesadillas. Bien, Glenn golpeó el escritorio. Quizá el miedo haga lo que yo nunca pude, enseñarle que los actos tienen consecuencias. Cortez no lo mató. Podía haberlo hecho, pero no, solo lo asustó hasta enderezarlo. Quizá eso era lo que Stuart necesitaba. Bailey miró a su marido, con choque y una incredulidad peleando en su rostro. ¿Cómo puedes decir eso? Porque estoy cansado, Bailey, cansado de cubrirlo, de arreglar sus desastres, de verlo destruir vidas sin remordimiento. Los niños Cortez, esos 3, están muertos porque yo habilité el alcoholismo de Stuart. Yo hice posible que siguiera conduciendo borracho porque hice desaparecer sus arrestos. Su sangre está en mis manos tanto como en las suyas. ¿Qué estás diciendo? Glenn miró a su esposa, la mujer que estuvo a su lado durante 12 años de corrupción creciente, beneficiándose del poder y el dinero del cargo. Digo que se acabó. Dejamos en paz a Cortez. Dejamos que Stuart viva con lo que hizo, y quizá, solo quizá, aprendemos a ser mejores personas. Pero Glenn Arden subestimó dos cosas: su propia obsesión por el control y la ferocidad con la que su esposa protegería a su hijo. Mientras Glenn hablaba de aceptar la derrota, Bailey hacía planes. Contactó con un hombre llamado Pablo Dodson, un arreglador especializado en problemas que requieren soluciones permanentes. No se lo dijo a Glenn, no se lo dijo a Stuart. Solo firmó un cheque enorme y le dio una orden: haz que Bradley Cortez desaparezca. Dodson aceptó, reclutó a su propio equipo y empezó a vigilar la casa de Bradley. Observó rutinas, mapeó la propiedad, identificó vulnerabilidades. Notó que la esposa de Bradley, Della, casi no estaba ya. Se había mudado a un apartamento cerca del hospital, incapaz de vivir en la casa donde habían estado sus hijos. Eso hacía a Bradley un objetivo más fácil. Solo, aislado, vulnerable, o eso pensó Dodson.
Lo que no sabía era que el equipo de Bradley seguía activo, mirando, protegiendo a su hermano, cuando la vigilancia de Dodson se volvió evidente, cuando su equipo empezó a tantear las defensas. Cliff Mora lo detectó de inmediato. «Tienes cola», le dijo a Bradley. «Profesionales, no policías. Equipo de 3, rotando turnos, están planeando algo». Arden, eso creo, dijo que se retiraría, pero alguien en su familia no recibió el memo. Bradley lo consideró. «Entonces es hora de terminar esto de una vez». «¿En qué piensas?» «Pienso que el juez Arden tiene que entender que amenazarme no solo me pone en peligro a mí, lo pone en peligro a él. Es hora de dejar de defender y pasar al ataque. Bradley, no más medias tintas». «Cliff, dejé vivir a Stuart porque quería que enfrentara consecuencias y cambiara su vida. Dejé al juez Arden porque pensé que la amenaza de exposición bastaría. Pero si ahora vienen a por mí, si están dispuestos a escalar hasta el asesinato, entonces necesito mostrarles exactamente con quién se están metiendo». Durante los 2 días siguientes Bradley y su equipo se prepararon para lo que sabían que venía. Fortificaron la casa. Instalaron más cámaras y sensores, establecieron campos de tiro y posiciones de repliegue, se armaron no con equipo del SEAL Team 6, ilegal, sino con armas personales que poseían legalmente, y esperaron. Pablo Dodson movió ficha un jueves por la noche, a las 3 de la madrugada, la hora más oscura. Su equipo se acercó desde 3 direcciones. Profesional y coordinado, cortaron la electricidad, desactivaron la alarma y se prepararon para entrar a la vez por delante y por detrás. No llegaron a las puertas. Bradley y los suyos lo estaban esperando. En el instante en que cruzaron a la propiedad, luces portátiles estratégicamente colocadas se encendieron, iluminando el patio como si fuera de día, y Dodson se encontró mirando a 8 Exeal con equipo táctico completo, armas apuntándoles desde posiciones superiores. «Suelten las armas». La voz de Bradley salió por un sistema de altavoces. «Están rodeados, superados y en cámara. Cada movimiento se está grabando y transmitiendo en directo a nuestro asesor legal. Tienen 5 segundos para obedecer». Dodson, lo bastante listo para reconocer que el trabajo se había torcido, ordenó rendirse, soltaron las armas y alzaron las manos. Bradley salió de la casa, el rifle apuntando a Dodson. «¿Quién te contrató?» «Quiero un abogado». Respuesta equivocada. «Cliff, llama a la policía. Que los arresten por intento de allanamiento, intento de asesinato, lo que la fiscalía pueda sostener». «Espera». La voz de Dodson se quebró. «Me contrató Bailey Arden, la esposa del juez Arden. Me pagó 200.000 para hacerte desaparecer». «¿Desaparecer en el sentido de matarme?» «En el sentido de lo que fuera necesario para neutralizarte como amenaza para su familia». Bradley sonrió con frialdad. «Gracias, eso quedó grabado. Ahora te vas a sentar aquí a esperar a la policía y les vas a contar todo. Y si eres listo, aceptarás el acuerdo que te ofrezcan a cambio de testificar contra Bailey Arden». La policía llegó, arrestó a Dodson y a su equipo, tomó declaraciones, y entre el vídeo, la confesión grabada y las pruebas de un encargo de asesinato, el caso quedó blindado. Por la mañana Bailey Arden estaba detenida, enfrentando cargos federales por conspiración para cometer asesinato. La historia estalló en las noticias. Esposa de juez contrata sicario para matar al padre de los niños asesinados por el hijo del juez. El escándalo fue nuclear. El juez Glenn Arden dimitió del estrado en menos de 48 horas. Stuart Arden, ya destrozado por su propio secuestro, se derrumbó por completo al saber que su madre enfrentaba décadas de prisión. El poder y la influencia de los Arden se evaporaron de la noche a la mañana, y Bradley Cortez, el padre cuyos hijos habían muerto sin justicia real, por fin vio al sistema funcionar como debía, no por los tribunales, sino por exposición y consecuencias. 6 meses después, Bradley estaba frente a las tumbas de sus hijos en una fría mañana de diciembre. Las lápidas eran simples y hermosas. Rose, Marcus y Emma Cortez, hijos amados, arrebatados demasiado pronto. Della estaba a su lado, su mano en la de él. Ya no estaban juntos, el dolor y el trauma habían sido demasiado para su matrimonio, pero mantenían una amistad, una conexión forjada en la misma pérdida. «¿Lo hiciste?», preguntó ella en voz baja. «¿Secuestraste a Stuart Arden?» Bradley nunca lo confirmó ni lo negó, ni siquiera a Della. «¿Importa? Supongo que no. Está en rehabilitación ahora. Escuché que en un programa de verdad, no de los falsos a los que su padre lo mandaba. Bien, quizá cambie de verdad, y su padre lo perdió todo, su carrera, su reputación, su esposa en prisión. ¿Ese era el objetivo? El objetivo era justicia para nuestros hijos. Quería que los responsables enfrentaran consecuencias reales.
Stuart está en rehabilitación, enfrentando sus demonios. El juez Arden perdió su poder para corromper el sistema. Bael y Tarden está en prisión por intentar que me mataran. Todos pagaron a su manera. Della le apretó la mano. Me alegro de que sigas aquí. Cuando oí lo del ataque a tu casa, me aterroricé. Pensé que te había perdido a ti también. No te libras de mí tan fácilmente. Te prometí que volvería. ¿Recuerdas? Se quedaron en silencio un rato, recordando a sus hijos, llorando las vidas que debieron ser. Luego Della le besó la mejilla y caminó hacia su coche, dejando a Bradley solo con sus pensamientos. Pensó en el camino que había tomado, el secuestro, la intimidación, el enfrentamiento final con quienes intentaron matarlo. Cruzó líneas que juró no cruzar, se convirtió en algo distinto a un guerrero que luchaba por la justicia dentro del sistema. Pero sus hijos estaban muertos y su asesino había quedado libre. El sistema les falló. Alguien tenía que enderezarlo. 3 años después Bradley recibió una carta de Stuart Arden, escrita a mano, 4 páginas, y decía exactamente lo que Bradley había querido oír aquella noche en el sótano. Señor Cortez, no espero que me perdone, no espero ni siquiera que lea esta carta, pero necesitaba escribirla para decirle que pienso en Rose, Marcus y Emma cada día. Pienso en las vidas que deberían haber vivido, en las personas que deberían haber sido. Pienso en el dolor que causé a usted y a su esposa, en el hueco que dejé en su familia y que nunca podrá llenarse. Llevo 3 años sobrio, sobriedad real, no la de mentira de antes. Voy a reuniones cada día, trabajo con otros adictos, intento ayudarlos a no cometer los errores que yo cometí, no volveré a conducir nunca, renuncié a mi licencia de forma permanente y he pagado restitución a fondos de víctimas, intentando hacer algo positivo con el privilegio que desperdicié durante tantos años. No sé qué pasó la noche en que desaparecí. Recuerdo que me llevaron, que me enfrentaron a todo lo que había hecho, que me obligaron a verme con claridad por primera vez. Quien hiciera eso, y creo que ambos sabemos quién fue, me salvó la vida, no por ser amable, sino por mostrarme la verdad. Yo era un monstruo habilitado por el dinero y el poder de mi padre, y habría seguido dañando a la gente hasta que alguien me detuviera. Así que esta carta es para darle las gracias. Sé que suena una locura dar las gracias al hombre cuyos hijos maté. Pero usted me dio algo que los tribunales nunca me habrían dado. Responsabilidad. Me obligó a enfrentar lo que hice, y aunque nunca podré deshacerlo, nunca podré traer de vuelta a Rose, Marcus y Emma. Si puedo asegurarme de no volver a hacer daño a nadie, lo siento, no alcanza. Pero lo siento, cada día del resto de mi vida. Lo lamentaré. Stuart Arden. Bradley leyó la carta 2 veces y la guardó en una caja con las cosas de sus hijos. Boletines, dibujos, el conejo de peluche de Emma, pruebas de que vivieron, de que importaron, de que sus muertes crearon ondas que cambiaron el mundo en cosas pequeñas pero reales. Nunca respondió. Stuart Arden no merecía absolución del padre cuyos hijos había matado, pero la carta confirmó lo que Bradley había esperado. Stuart había cambiado. El miedo, el choque, la responsabilidad forzada rompieron la coraza de privilegio y revelaron a alguien capaz de crecer. No era la justicia que los tribunales debieron imponer, no era lo que Rose, Marcus y Emma merecían, pero era algo. Y a veces algo es todo lo que se puede conseguir. Bradley se levantó del escritorio, miró la foto en la pared, sus 3 hijos, sonriendo a cámara, congelados en un instante anterior a la tragedia, e hizo una promesa silenciosa. El mundo estaba lleno de gente como Stuart Arden, protegida por dinero y poder, habilitada por sistemas corruptos. El mundo estaba lleno de padres como él, a quienes les arrebataron a sus hijos personas que nunca enfrentaron consecuencias reales. No podía salvar a todos. No podía arreglar cada injusticia, pero podía estar listo, podía dar testimonio, podía ser la consecuencia cuando el sistema fallaba. Esa era su nueva misión, su nuevo propósito, y para Bradley Cortez, el guerrero que pasó 18 años defendiendo a otros, era suficiente. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos ahí.